Buenas tardes, estimados estudiantes de segundo año de Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales. Estoy terminando, complementando la unidad 5 con este video desde muy lejos, en cuarentena. Este domingo 28 de junio, el cual la noticia solamente nos anticipa continuidad de la grave pandemia y la inestabilidad en el sistema internacional. Seguramente ustedes ya habrán escuchado o leído las noticias tan delicadas que vienen desde, desde el Oriente, las relaciones entre China y la India y cómo esas relaciones se están deteriorando de una manera muy acelerada. Y lo peligroso es que se trata de dos potencias nucleares. Así que ese es, digamos, el marco estratégico global. Y en el marco del sistema internacional en general, nosotros percibimos cómo el coronavirus ha desencadenado, ha puesto en evidencia problemas y situaciones de crisis que nosotros ya veíamos y que estábamos advirtiendo a través de artículos, de trabajo, de comentarios en diarios, en fin, advirtiendo sobre los problemas que estaban ocurriendo, que se enmarcan en la crisis del orden liberal, es decir, la crisis del orden que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales, fundamentalmente la alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña, estableció como los términos reguladores del orden internacional y que nos acompañó durante con ciertas periodos de inestabilidad que nos acompañó durante 70 años. Y lo que nosotros estamos viendo en este momento es justamente un proceso de destrucción del multilateralismo, de ese pilar sobre el cual se construyó el orden liberal internacional y que está siendo destruido justamente por aquellas dos potencias que lo construyeron. Y este es un elemento muy importante y quisiera hacerles esa referencia para enmarcarlo en el análisis de nuestra unidad, que es la unidad 5, que titulamos como el siglo XIX, el siglo de la Pax Británica. Ya vamos a ver que en realidad, y siguiendo a Polanyi, que sería lo más conveniente para acompañar de una manera general la interpretación sobre el siglo XIX, este siglo se proyectó al siglo XX y lo que nosotros llevamos transitado desde en estas dos décadas del siglo XXI en realidad son las derivaciones o las consecuencias de ese siglo XIX. Por eso es que Polanyi denomina a su libro como, en el subtítulo, como los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. Él se está refiriendo a nuestro tiempo en el momento en que él escribió su libro, es decir, a fines de los años de 1940. Ese es el tiempo de él, es decir, ese siglo XX es resultado de la paz británica. Pero nosotros somos herederos justamente de aquel sistema que se construyó en el siglo XX y cuyas bases son justamente la del orden liberal
internacional en crisis. Esta unidad, entonces, que nosotros titulamos como el siglo de la paz británica, en realidad debemos hacerle dos alcances, dos ajustes. El primero es que ese siglo se corresponde con lo que sucedió durante un siglo XIX, que es el que toda la bibliografía denomina como el de la paz británica, y nosotros hemos sintetizado justamente esta unidad como la de la paz británica. Obviamente que ese título hace referencia a la dominación que Gran Bretaña ejerció sobre el sistema internacional durante el siglo XIX. Se trata entonces de un término que remite a la dominación sobre el sistema internacional. Desde un enfoque capitalista, el siglo XIX se trató de un periodo de gran prosperidad económica, gran crecimiento económico, impulsado por la revolución industrial. Esa gran prosperidad económica fue sustentada en los éxitos, los resultados, los impactos de la revolución industrial, pero en un marco de paz internacional y de una integración fructífera y armoniosa de todo ese enorme imperio británico que ustedes podrán percibir claramente en los mapas que yo acompañé en el PowerPoint. Ahora, no es que no hubiera guerras entre las potencias. Lo que sucede simplemente es que desde Napoleón, desde la derrota de Napoleón hasta la Primera Guerra Mundial, no hubo en ese siglo un conflicto en el cual estuvieran involucradas todas las potencias. Y los conflictos, principalmente por motivos económicos, de rivalidad intracapitalista, se resolvieron en el exterior de Europa. Es decir, a través de la distribución de la tierra, que aún no era dominada por los grandes poderes de Occidente, pero también poderes centranos o cercanos al Asia, desde Turquía hasta Japón. La dominación británica se basó en la revolución industrial. Pero Gran Bretaña no fue la única ni tampoco la exclusiva dominante del proceso industrial del siglo XIX, porque ya desde 1840 le habían surgido competidores mucho más eficientes en la producción industrial, es decir, mucho más eficientes en productividad. Y estos fueron Estados Unidos, la Confederación Germánica y Bélgica. Pero Gran Bretaña creó los dos grandes regímenes internacionales que regularían entonces a su favor la economía mundial, como está explicado en el PowerPoint. Esos dos regímenes internacionales fueron el libre cambio y el patrón oro. La política internacional de Gran Bretaña para proteger su vanguardia industrial pasó por distintas etapas. La primera fue prohibir no solo la exportación de máquinas y herramientas, sino prohibir, bajo penas de muerte, la salida de planos de esas máquinas para impedir justamente, ¿no es cierto?, la producción en otros espacios económicos a partir de esos diseños. Luego pasó a una segunda etapa de exportar la producción, pero también exportar la producción de las máquinas y de las herramientas. Es decir, pasó una segunda etapa en la cual exportaba los telares, exportaba las máquinas de vapor y los ferrocarriles. Inglaterra abrió el comercio del mundo a su producción con tres estrategias.
Y durante ese siglo XIX comenzó con la firma de los tratados de comercio y navegación. América y Sudamérica, para el caso, el primer país con el cual Gran Bretaña firmó un tratado de comercio y navegación fue justamente con Chile. La razón por qué lo hizo con Chile y no lo hizo con la Provincia Unida del Río de la Plata es que para esas épocas ya las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban muy desunidas y estaban ya involucradas en procesos de división, de separación respecto del poder central, un proceso histórico que, como todos sabemos, daría después paso a 30 años de una de las más espantosas guerras civiles que ha sufrido la humanidad. La segunda estrategia británica fue el dominio naval, militar naval, ¿cierto?, para abrir los mares y los ríos al tráfico internacional. Y finalmente, cuando la competencia por productividad estaba en su contra, el imperialismo, es decir, implantar el más férreo proteccionismo para mantener entonces los mercados cautivos para el acceso a los insumos, las materias primas y los mercados para sus productos de exportación. Sin embargo, las potencias europeas también cooperaron entre ellas. No fue siempre conflicto. Hay dos ejemplos muy interesantes. Uno es la construcción del ferrocarril, del tren Berlín-Bagdad, una inversión realmente extraordinaria para la época, que recurrió justamente al aporte de capitales y de empresas, de compañías y a sociedades anónimas de distintos países europeos. Y también el establecimiento de una red financiera internacional que proveyó recursos y evitó las tensiones financieras. ¿Qué fue lo que hizo posible el concierto europeo o el concierto de las grandes potencias y la paz entre ellas? Retomaríamos cuatro razones. La primera es la dominación británica del sistema internacional, es decir, su hegemonía económica basada en la revolución industrial y su hegemonía militar. La segunda, el equilibrio de poder entre las potencias, es decir, que después de Napoleón, durante los siguientes 100 años, dentro del territorio europeo no hubiese una sola potencia hegemónica. La tercera es la expansión internacional europea, que impuso al mundo las lógicas del sistema internacional europeo como lo conocemos más o menos actualmente. Derecho internacional, diplomacia, dominio de la economía sobre la política. Y el cuarto, la dominación del mundo por parte del capitalismo europeo, que culminaría con la distribución entre sus manos del territorio ultramarino disponible y del imperialismo en Asia, en África y en el Pacífico. Polanyi describe este periodo como los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. Por eso digo yo, es importante ver que esa proyección, ¿no es cierto?, nos acompaña hasta el presente. El impacto de la revolución industrial sobre la capacidad del poder militar sería extraordinario. Por ejemplo, como ustedes verán en el PowerPoint, Gran Bretaña le hizo la guerra a China 2 veces durante los primeros 60 años del siglo XIX. Esas 2 guerras fueron para obligarla a permitir el ingreso de opio para el consumo de las poblaciones chinas. El opio lo producían los ingleses en su colonia de la India. Y el objetivo era equilibrar
a través de la venta de esa droga, una balanza comercial que era exorbitantemente negativa para Gran Bretaña, como consecuencia de las exportaciones chinas de productos que tenían un valor económico muy alto. Las fuerzas en combate de la primera de estas guerras fueron de 10.000 soldados ingleses y 200.000 soldados chinos. Pero ¿cómo se distribuyeron las pérdidas? Por supuesto, la derrota fue de los chinos. Las pérdidas para los ingleses fueron 69 muertos y 450 heridos. Para los chinos, las pérdidas fueron de 20.000 muertos. China además perdió Hong Kong y fue obligada a abrir sus puertos al resto de las potencias, incluidas potencias no europeas como Japón y Rusia. La evolución del sistema internacional en el aspecto político derivó hacia la expansión de esa sociedad internacional europea. Es decir, de lo que hablamos es la extensión al mundo de las prácticas derivadas del sistema de Westfalia. Y desde la perspectiva de la economía política internacional fue la expansión del capitalismo industrial. Pero desde la perspectiva de las relaciones sociales y políticas intraeuropeas, en este siglo XIX se sitúa el nacimiento y expansión de un movimiento, de una fuerza arrolladora, de la cual hasta el presente los gobernantes y los líderes no pueden prescindir. Esa fuerza extraordinaria es el nacionalismo. Y si ustedes quieren tener una dimensión actual de lo que significa, nada más que en nuestro hemisferio, analicen los discursos de Donald Trump, los discursos de Bolsonaro, e incluso los últimos discursos, los últimos mensajes de televisión del presidente Fernández. Y ustedes van a percibir cómo los gobernantes no pueden prescindir de esta fuerza simplemente arrolladora, que es el nacionalismo. Este siglo XX marcó también el surgimiento de dos grandes poderes: el Imperio Alemán, bajo la conducción de Bismarck, y la expansión de los Estados Unidos. Interesante es que cada uno de estos dos poderes conduciría su accionar político internacional desde concepciones políticas totalmente distintas. El Imperio Alemán bajo la Realpolitik y los Estados Unidos abandonando el legado político de Washington, lanzándose a la dominación imperialista por vía de la política del Gran Garrote y del corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, es decir, el derecho a intervenir en el hemisferio en defensa de sus intereses, fueran los propios intereses norteamericanos o de intereses en los que estaban involucrados o en los que estaban también colaborando las potencias occidentales europeas. Después del siglo de la Pax Británica, el sistema internacional dejaría de ser eurocéntrico. Es decir, cuando termina el periodo de la Pax Británica, en 1914, el mundo ya no será más eurocéntrico. El poder comenzaba a desplazarse hacia Estados Unidos y comenzaría a tomar cada vez mayor importancia
un nuevo escenario, que es en el cual nosotros hoy estamos inmersos, que es el poder económico y geoestratégico del Pacífico. Que tengan un buen domingo.